Señor, por este día. Gracias, Dios, porque hoy nos podemos reunir nuevamente a escuchar de tu palabra, a conocer más de ti, Señor, más de lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Padre, que seas tú dirigiendo el estudio y que seamos nosotros también recibiendo tu palabra, Señor, con humildad, con sencillez, y ayúdanos a despojarnos de todos los conocimientos que ya tenemos, Señor, para que ella pueda obrar con libertad en nosotros, Señor. Padre amado, que esta palabra sea alimento para nuestro espíritu y que lo que hoy aprendamos lo podamos poner en práctica, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pastor, no le estamos escuchando. Ok, gracias. Ya comencé la grabación también. Bueno. Muy bien, muchas gracias. También, porfa, Juan, ¿me puede ayudar es que como yo no los puedo ver a todos? Sí. ¿Usted me ayuda ahí? Gracias. Sí, de igual manera ahí le puse como coanfitrión por si levanta la mano de manera virtual, usted también lo pueda ver. Bueno. Gracias. Bien. Hola, Marcelita, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Entonces, estamos aquí reunidos con un propósito y es aprender más acerca de la palabra del Señor, de obtener la vida que dan las palabras de Jesús para poder llevar la vida. Entonces, hoy vamos a ir al texto Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 25. Entonces vamos a leer en el siguiente orden. Entonces, el versículo 12 lo lee Consuelito. El siguiente versículo lo lee Carolina. El versículo 13, el versículo 14 lo lee va a hacer una pregunta, Carolina, no me acuerdo cómo es el nombre de la persona que está al lado suyo. Él se llama Iván. Iván, Dios me lo bendiga. Eso, entonces, el 12 lo lee Carolina, Consuelito, el 13 lo lee Carolina, el 14 Iván, el 15 lo lee Steven, el 16 lo lee Isabelita, el 17 Daniela, el 18 Milet, el 19 María, el 20 lo lee John Arias, el 21 lo lee Marcelita, el 22 lo lee Juan, el 23 lo lee Rafa, estrenando Acuario, el 24 lo lee Jennifer, el 25 lo lee Yair. Hola Angie, buenas noches. Buenas noches, pastor. Entonces comencemos. En el versículo 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del mar, al Jordán, de Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes, que eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces
Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Creo que sigue Rafael. Bueno, yo sigo, pero a mí me han dicho que el 24, pero bueno. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y le siguió mucha gente, el 24, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta noche? Vamos a mirar vamos a mirar aquí en esta porción. Hay una palabra que es bien interesante y que nos permite como entender lo que está pasando. En el versículo 12, bueno, perdón, no, antes de eso. Dice que Jesús, esta porción lleva un título. Dice que Jesús inicia ¿qué? Xiomara. Su ministerio. Muy bien, entonces vamos a definir qué significa esa palabra ministerio. ¿Qué será ministerio? ¿Qué piensan ustedes que es ministerio? Servicio. Muy bien. ¿Servicio a quién, Milet? ¿A Dios? Sí. Muy bien. ¿Y Dios la ha llamado a servirle, Milet? Sí, señor, claro. ¿En qué la ha llamado a servir? Predicar su palabra. Muy bien, ¿y le está predicando? Bien, entonces, ¿alguien tiene otra definición de ministerio? ¿Otro significado? También podría decirse que es una labor encomendada en este caso por Dios. Sí, es una labor, sí, un servicio. Muy bien. Entonces podemos ver aquí que Jesús inicia su ministerio. Entonces vamos a mirar, ¿cada uno tiene claro a qué lo llamó el Señor o todavía hay dudas? ¿Cada uno sabe el ministerio al cual lo llamó el Señor? No. Qué pena, me río, que es que veo personas que sí que todavía no, pero ya saben que sí. Bien, bien, Jair. Muy bien. Entonces, la Biblia dice que nosotros fuimos llamados y tenemos un ministerio principal. ¿Cuál es ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. Dice el apóstol Pablo, es como si Dios rogase por medio de nosotros para que las personas se reconcilien con Dios. ¿Y cómo llevamos a cabo ese ministerio? Pues anunciando el evangelio, anunciando las buenas noticias. Todas las personas tenemos ese ministerio. Y Jesús nos mandó en Mateo 28 a ir y a ser discípulos. Muy bien. Ahora miremos el texto como tal. Y a medida que vayamos estudiando, pues debemos
trasladarlo a nuestras vidas para poder entender bien y hacer viva esta palabra. Entonces, versículo 12. Dice, ¿a qué personaje está nombrando ahí, Steven? En el versículo 12. Está mencionando en el 12 a Jesús y a Juan. Muy bien. ¿Y esta porción sobre quién está haciendo énfasis, Steven? De Jesús. Muy bien, muy bien. Iván, ¿qué pasó con Jesús? Pues él empezó a llamar a unas personas para que lo siguieran. Muy bien, eso ya es al final, pero en el versículo 12. Ah, ok. Que oyó que Juan había sido encarcelado. Sí. Le llegó el rumor o la noticia. Sí. Y se fue a Galilea. Exactamente. Entonces, dice, ¿por qué Mateo nos quiere contar esto? ¿Cuál será la razón de Mateo que sepamos que Juan estaba en la cárcel y que Jesús, al escuchar esto, pues decidió irse a Galilea? ¿Cuál será esa razón? Pastor, ¿será porque pues ya Juan ya no estaba predicando? Entonces, al darse cuenta que Juan estaba preso, pues él empezó ya con su ministerio. Muy bien, señora Ana. Exactamente. O sea, está dando un punto de partida, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito de Juan en esta tierra? Angie. El propósito era enderezar el camino. Sí. ¿Quiénes tenían el camino torcido? Pues los que no creían en Jesús. Sí, pero el pueblo al que Juan vino no creían en Jesús. ¿A quiénes les predicaba Juan? Pidan la ayuda a un amigo. A Marce. Marce. Pues según el capítulo número 3, él dice que estaba en el desierto de Judea. Entonces a todo aquel que quería escuchar, pues la labor de Juan era indicar a la gente que se arrepintiera de sus pecados porque el reino de los cielos se acercaba. Muy bien, Marcelita. ¿Y estas personas que venían a Juan conocían las escrituras o no? Pues la mayoría sí, porque cuando en el versículo 7, bueno, espera. Pues no lo denota como tal, solamente cambia un poco el tono es cuando llegan los fariseos y los saduceos, que es cuando él se pone como, no sé, como que se toca porque ellos están ahí, y les dice que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Pero en general él lo hacía sin importar si conocían o no la escritura. Eso, pero por lo general, ¿de dónde venían? De Judea, de Samaria, de Jerusalén, Ajá. de toda esta región. Y esta región, la población que estaba allí, la mayoría eran conocedores de las palabras de Dios. De las escrituras, sí. Sí, exacto. Entonces, sí conocían las escrituras. Y Juan les estaba predicando, como dijo Angie muy bien, les está enderezando el camino para que se encontraran ¿con quién? Con Jesús. Sí. Pero a Juan le pasa algo. Está preso. ¿Por qué metieron en la cárcel a Juan? John. Pues realmente, digamos que el texto de Mateo no lo muestra.
¿sí? Sí. Pero pues al parecer era por su predicación, ¿sí? Podría ser por su predicación. Sí, muy bien. Miren lo interesante aquí que está haciendo Mateo. Y es que Mateo no está ¿qué? No está mostrándonos por qué la razón por la cual Juan estaba preso, sino ya simplemente él se remite. ¿Cuál fue la última acción que realizó Juan? Yair. Bautizar al Señor Jesucristo. Exactamente, y ver el cumplimiento de la promesa. Luego ya comienza Mateo a centrarse en quién, en Jesús. Y aquí dice que Jesús, cuando Juan está preso, Jesús, ¿a dónde se fue, Jennifer? Cuando Juan está preso, ¿Jesús a dónde se fue? Sí. Volvió a Galilea, dice. Muy bien. Entonces, usted sí, ¿qué vieron de diferente en esta porción que leímos? ¿Qué vieron de diferente? ¿De diferente en qué sentido? De diferente que no lo habían mencionado en los otros capítulos anteriores. Aquí, ¿qué es lo que aquí podemos encontrar el nombre de qué? Perdón, si es que esa pregunta está muy mala. No. Aquí podemos encontrar. Aquí, en esta porción vamos a encontrar el nombre de diferentes ciudades, de diferentes lugares, ¿cierto? Y son los lugares, o sea, Mateo tiene un interés especial en mostrarnos los diferentes lugares donde Jesús realizó su ministerio. Y dice que Jesús volvió a Galilea. ¿Dónde estaba Jesús antes de irse a Galilea? ¿Dónde estaba Jesús? En el desierto, ¿no? En Nazaret. Nazaret. Sí. Muy bien. En el versículo 13 dice, y dejando Nazaret. Dice, ¿y qué era Nazaret? ¿Qué significaba Nazaret para Jesús? ¿Alguien sabe qué significaba Nazaret para Jesús? Pues es el lugar donde se crió, ¿no, pastor? Pues podría ser como su casa, su hogar. Exacto, es el lugar donde él creció. Sí, es su casa. O sea, dejó su casa y se fue ¿para dónde? Para Galilea. Y la Biblia cuando menciona Galilea, ¿cómo lo describe? Puede que casi siempre cuando mencionan la palabra Galilea, hay otra palabra que lo acompaña. ¿Se acuerdan? De los gentiles. Muy bien. ¿Quién dijo de los gentiles? Yo. ¿Quién es Carolina, muy bien. Bien. Entonces, ¿por qué llaman a esta región Galilea de los gentiles? Pastor, bueno, no sé, voy a meter la cucharada. Realmente cuando habla de Zabulón y Neftalí es porque habla de Galilea de los gentiles. Eso se refiere es porque en alguna época ellos fueron esclavos, perdón, creo que fue de Siria o de Asiria, y Asiria, ellos quedan en una región, digamos, limítrofe con muchas tierras. Fuera de eso, pues quedan al lado del mar de Galilea, entonces las embarcaciones vienen de todo lado. Entonces ahí habitan tanto gente judía como gente gentil. Exacto. Al principio eran solamente judíos. Pero luego de esta región, por su comercio y por lo que le pasó con los asirios, esta región se vuelve, hay mayor parte de gentiles. Entonces se mezclan. Y por eso los demás judíos los llamaban, utilizaban este término Galilea de los gentiles como algo
que era despreciable para ellos. Entonces dice que Jesús se fue allí a esta región, a los gentiles, para realizar su ministerio. Y dice, versículo 13, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Zabulón y Neftalí, ¿quiénes eran? Ahorita Yair lo mencionó, pero ellos hacían parte ¿de qué? ¿De las 12 tribus de Israel? Muy bien, Milet, sí, señorita. Son dos de las tribus de Israel. Israel está conformado por 12 tribus. Y dice que en esta región, dos se hicieron allá al lado costero. Y si ustedes miran en el Antiguo Testamento, estas Zabulón y Neftalí no acabaron con sus enemigos como Dios les había ordenado, sino que permitieron que ellos estuvieran ahí y luego, después de un tiempo, ellos, Asiria se los llevó cautivos y luego ya quedaron mezclados. Y allí es donde Jesús comienza su ministerio. Pero ¿por qué Mateo está dando estas referencias? Raúl, buenas noches. ¿Por qué Raúl? ¿Por qué Raúl no? ¿Por qué Mateo está dando esta referencia? Porque había una profecía con respecto a eso. Bueno, es una de las razones. Sí, muy bien. ¿Dónde está esa profecía, Yair? ¿Alguien sabe dónde está la profecía de la que está hablando aquí? Isaías 9:12. Muy bien, exactamente. Miren, Mateo, ¿se acuerdan cuál era la profesión de Mateo? Publicano. Cobrador de impuestos, sí. Sí, un cobrador de impuestos. ¿Y era algo bueno o malo? ¿Era bueno? Era malo. Era malo. ¿Por qué era malo, Milet? Era bueno. ¿Era bueno para quién? La Biblia habla de los publicanos y de ellos como pecadores, como lo peorcito. Y pues era cobrador de impuestos, o sea que cobraban como impuestos muy, muy altos, o sea, no eran como muy justos. Sí, exactamente. Que recaudar impuestos no era malo, los malos eran las personas que recaudaban más de lo debido. Muy bien, Iván. Sí, señor. Es la usura que le colocaban. Sí, no eran muy justos al cobrar los impuestos, no eran muy justos al hacerlo. Además, que ellos cuando cobraban el impuesto no cobraban lo que les pedía Roma, sino que ellos sacaban de ahí su ganancia. Y fuera de eso, ellos trataban muy mal a sus paisanos, a los otros israelitas. Ellos buscaban cómo poder quitarles la tierra, cómo poder quitarles el ganado, o sea, se apropiaban de todo. Si no tenían para el impuesto, les iban quitando cosas, y ellos al final terminaban enriquecidos y el pueblo pobre. Y lo peor es que todo ese dinero se lo llevaba, era para Roma. Bien, Sí. entonces, ¿sí? ¿Quién va a hablar? Yo, Juan Manuel. Juan. Digamos que respecto a la pregunta de por qué si era malo cobrar los impuestos, bueno, además de pronto el tema de la usura, era cómo percibía el pueblo judío que uno mismo de ellos, del pueblo, trabajara para el pueblo que los tenía subyugados. Entonces, y que cobrara sus riquezas para ese pueblo que los tenía esclavizados. Entonces, esa era la percepción, pues más, por lo cual los difamaban mucho, y de hecho hay pasajes donde hablan de pecadores y publicanos, o sea, los ponen en un grupo aparte. Sí, señor. Muy bien, gracias, Juan. Y es verdad, así los veían a ellos como lo peor.
Y aquí nos está diciendo algo que es importante. Entonces, ¿por qué les pregunté cuál era el oficio o el trabajo de Juan? Perdón, de Mateo, de Leví, el publicano. Porque a ustedes, ¿cómo les parece que, o sea, qué impresión les da que Mateo cite siempre a los profetas? ¿Eso qué los lleva a pensar? Pues, bueno, por favor, levanten la mano. Bien. Marcelita. Eso. Pues Muy bien, da poder entender de que él conocía las escrituras, por eso la cita. Muy bien. Miren que Mateo se volvió un experto en en las escrituras. Muy bien. ¿Por qué más las está citando? Porque sirven de referencia. Raúl y luego Consuelito. Porque sirven de referencia para que las personas vean el cumplimiento de la misma. Sí. Consuelito tiene también la mano levantada. Sí. Sí, lo mismo que dijo Raúl, que lógicamente Mateo, su interés debía ser mostrar que Jesús era el Salvador, el Cristo, basándose en las escrituras y por eso las menciona. Muy bien. O sea que aquí podemos entender a quién les está escribiendo Mateo, Andrés. No, pues pienso que eran los que ya conocían de las escrituras. Muy bien. Sí, sí. Exactamente. ¿Y quiénes eran los que conocían de las escrituras? Todo el pueblo de Jerusalén. Muy bien. Sí, todas las 12 tribus tenían las escrituras y ellos la conocían. Por eso Mateo les está mostrando a través de su relato que Jesús es el que cumplió las escrituras. Pero además, ¿por qué otra razón creen que Mateo cita al profeta Isaías? Rafa. Señor, qué pena, no le entendí la pregunta, se le cortó. Ah, bueno. ¿Por qué cree que Mateo cita también al profeta Isaías? Porque él tenía conocimiento también de las escrituras, de la palabra, Sí. y porque tal vez él pertenecía a esta tribu o a esas tribus. No sé, ahí sí. Pues sí, él sí pertenecía a las tribus, pero no sé a cuál. Ahí sí no me acuerdo. Pero sí, ya hemos visto dos razones. Número uno, porque tenía conocimiento de las escrituras. Número dos, está hablando acerca al pueblo judío, mostrándoles el cumplimiento de las escrituras. Y la tercera razón, ¿será que hay otra razón? Si a ustedes les dicen, llega una persona y les dice, mañana es martes, y mañana es martes, ¿ustedes qué piensan de esa persona? Si alguna persona les da una profecía y se cumple, ¿qué piensan de esa persona? Que dice la verdad. Muy bien, entonces, ¿cuál será la tercera razón por la cual Mateo está citando las escrituras? Para que se dieran cuenta que el testimonio de él era verídico. Sí. ¿El testimonio de quién? De Mateo. Sí. O está hablando del que, Isaías, el tiempo que pasó desde Isaías hasta Mateo, hasta la aparición de Jesús, fueron 700 a 750 años aproximadamente. Imagínense todo ese tiempo. Entonces ahí nos está mostrando también que, como dice Daniela, la palabra del Señor, el testimonio que está dando Mateo,
es verídico. O sea, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios se cumple en el momento preciso. O sea, Dios prometió, él va a cumplir lo que dijo. Y al saber estas tres razones, ¿qué debemos pensar nosotros? ¿Qué deberíamos pensar nosotros? Que las escrituras son verdad, que Dios es veraz y que lo que Él nos promete se cumplirá. Sí, Consuelito, pero ¿eso a qué nos lleva? Al momento de compartir la palabra. A mostrar esos atributos de Dios. Sí, muy bien. Y nos da, dice el apóstol Pedro, que el que predica o el que habla de parte de Dios, hágalo como si Dios mismo hablara a través de él. O sea, con la palabra de Dios no hay pérdida. Con la palabra de Dios es algo seguro. Con la palabra de Dios es algo que siempre se va a cumplir. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos, no en nosotros, sino en su palabra. Pues me va a tomar el atrevimiento de algo que me contaron. No voy a decir, no mentira, sí voy a decir quién. No voy a decir quién, no voy a decir quién. Pero miren, a este hombre es un pastor y a este hombre le están haciendo un examen. En el momento que le están haciendo el examen tenían que sedarlo. Entonces a él lo durmieron y dice que él en medio del estado que estaba, él comenzó a hablar y hablar y hablar y hablar. Y él estaba soñando que le estaba predicando a la doctora, al enfermero, a los que están alrededor. Él en el sueño estaba haciendo eso. Y entonces, pero él estaba dormido, él estaba bajo los efectos de la anestesia. Y entonces él está así, y cuando le dijeron, bueno, en el sueño, la doctora le decía, bueno, háblenos más duro, repítalo, pero dígalo más duro, más duro. Y él abrió los ojos y estaba hablando. Cuando él estaba hablando, dijo, y este es el Señor Jesús. Y él dijo, uy, ¿yo qué dije? Y entonces la doctora, el enfermero y todos los que están allí se quedaron mirándolo. Y él dijo, ¿será que la embarré? ¿Será que hice cosas que no? ¿Será que dije muchos disparates? ¿Será que dije muchas incoherencias? Y entonces dice que la doctora se quedó mirándolo y le dijo, gracias por el mensaje. Y él dijo, ¿y yo qué fue lo que dije? Y entonces la doctora se fue y el enfermero se le acercó y le dijo, muchas gracias, yo también soy cristiano y gracias por ese mensaje. Y él le dijo, yo dije muchas barbaridades y le digo, no, ese mensaje nos alentó. Él no sabe qué dijo, pero sí sabe que les predicó el mensaje del Señor a esas personas. Dormido. Y entonces, eso que cuando él nos contaba esto, ¿qué nos llevó a entender qué me llevó a entender a mí? Que la palabra de Dios mora en nosotros y siempre va a brotar y esa palabra es efectiva, es poderosa. Y esto es lo que está también mostrando a través de Mateo, que está mostrando que esa palabra cumple su propósito, siempre se va a cumplir. Y que nosotros cuando llevemos y anunciemos la palabra del Señor, no temamos, sino vamos a la palabra de Dios con seguridad, con certeza, con ánimo, sabiendo de que Dios cumple su palabra siempre. Bien, entonces, estas son varias razones por las cuales Mateo nos cuenta las profecías, porque en realidad no fue el profeta Isaías el que habló. ¿Quién fue el que habló? ¿Quién fue el que dio el mensaje? Dios. Muy bien, Isabelita. Ese es el mensaje. Dios el que habló a través de los profetas. Ahora Dios nos va a hablar a través de ¿quién? De nosotros. Por eso nosotros debemos estar delante del Señor y ahí firmes para llevar ese mensaje.
cerca del Señor y estar seguros que cuando llevamos el mensaje es Dios que está hablando, es Dios hablándole a estas vidas, a estas familias. Así que, ¿qué es lo que debemos esperar? Que la palabra de Dios se cumpla. Bien, y entonces, ¿cuál era la profecía que dio Isaías? Dios a través de Isaías, versículo 15 y 16. María. Señor, ¿Cuál es la profecía que dio Isaías? pues acá dice que tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte. Entonces, que los que estaban en tinieblas iban a ver gran luz. Muy bien. Entonces, nos está hablando de dos características que tenía la tierra de Zabulón y de Neftalí. ¿Cierto? Ellos vivían a la orilla del mar. Había muchos gentiles. Pero dice que el pueblo estaba ¿cómo? Asentado en tinieblas. Muy bien. ¿Esto qué lo lleva a pensar, María? Que no conocían de Dios, no conocían nada de la palabra de Dios y que vivían conforme a sus deseos y o sea, estaban totalmente apartados de Dios. Bueno, sí, puede ser. Sí, sí, bien, bien, María. ¿Qué podrá significar esto que estaba contando Mateo? Que el pueblo está sentado. Diga. Que se había como apartado de Dios, del camino. Y digamos como era una tierra diferente a donde se había estado predicando Juan el Bautista, pues también la idea era que volvieran a Dios. Muy bien, Juan. O sea que, como dijo María y ahorita lo está diciendo Juan, el camino de ellos, aunque les parecía derecho, su camino los estaba llevando ¿a dónde? Hacia la muerte, apartarse de Dios. Juan les viene a predicar para enderezar el camino, para que ellos se vuelvan al Señor realmente. Dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué cree que está mencionando estas dos cosas? Asentados en tinieblas y en región de sombra de muerte. ¿Por qué creen que Mateo está describiendo este lugar así? Pues yo creo que no conocían a Jesús. Bien, Iván. Sí, señor. Hasta ese momento no conocían a Jesús. Hasta ese momento, ¿de quién habían escuchado hablar ellos? ¿Juan? De Juan, sí, señor. Y ellos tenían una relación con Dios, pero no era tan cercana. Era más bien lejos. Sí, muy bien. Exacto, era a través de la ley, a través y como estaban tan lejos de Jerusalén, estas regiones están lejos de Jerusalén, pues casi, bueno, mentira, no. Ellos sí estaban lejos de Jerusalén, pero aquí no nos describe si ellos iban al templo, si ellos oraban, si ellos buscaban a Dios. Solamente dice que esta región estaba asentada en la oscuridad, en tinieblas, y dice en región de sombra de muerte. O sea, ¿a quién le gustaría ir a predicar a ese lugar? Así como lo está escribiendo Mateo. Levanten la mano. A mí. Bien, Yair. Se acaba de ganar un boleto. No me gusta ir a la oscuridad. Exacto. Es que eso es lo que nosotros debemos mirar ahora. Y es la región.
que no solamente cómo está la humanidad sin el Señor, cómo está este mundo sin Jesús. En tinieblas. En región de muerte, ¿cierto? En tinieblas, en oscuridad. Pero dice, pero este versículo también nos está mostrando algo bonito, y es que para esa oscuridad, para esas tinieblas, para estas personas que están viviendo, dice que la muerte, la sombra de la muerte está sobre ellos. ¿Qué también está mostrando aquí Mateo? Ángela. Buenas noches. Buenas noches. Muestra que Satanás estaba gobernando. Realmente ahí estaba gobernando las tinieblas. Muy bien. Pero ellos iban a quedar siempre así. No, porque pues ahí también dice la luz le resplandeció, es decir, que Jesús es el que llega a resplandecer en el valle de sombras. Muy bien, Ángela, sí. O sea que esas personas, ahora busquemos a alguien que nosotros hayamos visto así que esté en sombra de muerte, en oscuridad, en tinieblas. Yo estuve así. Bien, ¿quién es yo? Este, Sí, así estábamos todos, ¿cierto? ¿Y por qué lo dice Stephanie? porque no tenía el Señor Jesús en mi vida, entonces la luz no había resplandecido. Hasta mis 11 años que pude conocerlo y creer en Él y recibirlo y reconocer que es el Hijo de Dios, entonces hubo luz en mí. Muy bien, exactamente. Es que a veces uno piensa que los que más necesitan la salvación son los que tienen problemas, pero que son terribles. Personas que son seguidoras de Satanás, personas que usan drogas, alcohol, personas que se dedican a hacer cosas malas, asesinos, ladrones. No piensa que son ellos los que necesitan, pero aquí nos está mostrando es que todos, toda la humanidad sin Jesús, ¿cómo está? En tinieblas, en oscuridad. Toda la humanidad sin Jesús está en sombra de muerte. Y dice que allí vio no solamente una luz, sino que vio una gran luz. Y esa luz, como dijo Stephanie, es la que se nos refleja a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí aprendiendo. Miren, hasta este momento, Juan está escribiendo, perdón, Juan no, Mateo está escribiendo ¿qué? De Jesús. Hasta el versículo 16, aquí podemos hacer una división. Hasta ahí que Mateo nos está contando o nos está mostrando dónde iba a Jesús, iba a predicar la palabra, dónde iba a comenzar su ministerio. María, Iba a llevar. María está levantando la mano. Diga. Pastor, aquí cuando dice que vieron gran luz, o sea que hasta el momento que Jesús empieza su ministerio, o sea, esa gran luz, nadie más la había visto anteriormente, o sea, no había esa luz. O sea, por ejemplo, para los profetas, para todos los que predicaban la palabra de Dios, o sea, nunca habían visto esa gran luz, o se dio realmente cuando Jesús vino. Muy buena pregunta. La Biblia relaciona a Dios con la luz, con su palabra. Pero aquí está diciendo que ellos vieron ¿qué? Una gran luz. Y está haciendo referencia a ¿quién? ¿Quién fue a ellos? ¿Quién fue Pues a ellos, María? Pues aquí está hablando de Jesús. Muy bien. Entonces, ¿esa gran luz quién es? Es Jesús. Eso. ¿Y antes los hombres habían visto a Jesús? No, estaban esperándolo. Muy bien, muy bien. Exactamente. Entonces, versículo 17, dice, bueno, del 12 al 16 nos está mostrando Mateo
¿Dónde Jesús realizó su ministerio? ¿Qué es ministerio, Xiomara? Otra vez, otra vez. Muy bien, servicio. Entonces, ¿dónde realizó Jesús su servicio? Mateo lo está describiendo, en la Galilea de los gentiles, en una región de sombra de muerte, en una región apartada, en una región que no está cerca del templo. Allí donde estaban, dice luz, que estaban bajo sombra de muerte, Jesús fue allí. ¿Qué hacía Jesús cuando llegó allí? ¿A qué se dedicó? ¿Cuál fue qué estaba haciendo Jesús, Angie? Pues dice que comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, entonces, cuando nosotros vemos una persona que está en región de sombra de muerte, una persona que está sin conocer a Dios, ¿qué necesita escuchar esa persona? Eso, que se arrepienta porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, pero ellos lo entendían diferente a como lo entendemos nosotros. Sí. Ellos que entendían como reino de los cielos. Como algo lejano, ¿no? Sí, sí, muy bien. Ellos lo estaban esperando, porque ellos querían ser liberados, esperaban ese reino. Y Jesús les dijo, ¿cuál es la primera palabra que usa Jesús en su predicación? Raúl. Arrepentidos. Bien, ¿y qué significa arrepentirse, Raúl? Cambiar de camino o de dirección. Muy bien, cambiar de camino. ¿Qué más hemos visto que significa arrepentimiento? Volverse a Dios. Exactamente. Muy bien, es cambiar el camino que nos aparta de Dios. ¿Para qué? Para volvernos a Dios. Entonces Jesús les está diciendo, arrepiéntanse. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, Marcela? ¿Por qué se tenían que arrepentir? Sí. Porque el reino de los cielos había llegado. Muy bien. Y si hoy yo le predico a Marcela, arrepiéntase porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Usted qué me dice? Pues que me explique qué es el reino de los cielos. Exactamente. ¿Qué será el reino de los cielos? La palabra hecha carne en que es Jesús. Anunciar quién es Jesús. Exactamente. ¿Qué más será el reino de los cielos? La esperanza venidera también. Nuestra fe en lo venidero. Sí. Sí, sí. Carolina, ¿qué más será el reino de los cielos? Pues dice Romanos que no consiste en comida y bebida, sino en gozo y paz en el Espíritu Santo. Muy bien. O sea que si yo le predico a alguien, arrepiéntase porque el reino de los cielos llegó. ¿Qué va a pensar esa persona? El reino de los cielos es Jesús. Sí, un momento que... Sí, Perdón. Consuelito. Sí. Carolina. O Iván también le puede ayudar. Señor. Pues, o sea, Sí. digamos que si uno le predica a una persona de esa manera, hoy en día, pues tal vez no lo entiende, ¿sí? De que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, pues lo primero que podemos decirles es en qué condiciones estábamos, por qué vino Jesús y darle la buena noticia. Muy bien. ¿Quién estaba, esta región, cómo estaba, Carolina? En oscuridad. ¿Quién estaba reinando en esa zona? Satanás. La muerte, ¿cierto? Dice la sombra de muerte, esta región estaba terrible. Y entonces cuando les dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, significa que ellos estaban lejos, que estaban bajo el reino bajo otro reino, y que ahora venía un reino. Y ese Sí, reino... además, perdón, también estaba profetizado que Dios prometió un reino eterno. Entonces, tal vez cuando ellos escuchan eso de que arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ellos sí lo entendieron.
porque ellos sabían, ok, allí en la profecía está escrito que va a venir un reino y que va a ser eterno porque Dios lo prometió. Muy bien, sí, señora. Sí, señor. Muy bien, entonces aquí nos está mostrando que a donde fue Jesús a predicar, estaba gobernando la muerte, la oscuridad, las tinieblas, pero que ahora venía que una gran luz. Y Jesús dice, ahora llegó el reino de los cielos. ¿Podemos comparar la luz con el reino de los cielos, Steven? Sí, señor. Claro que sí. Muy bien. Y entonces dice que para poder entrar al reino de los cielos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer una persona? Arrepentirse, ¿Y qué es arrepentirse, Steven? cambiar de camino, volver a Dios, como lo decía Marcela. Muy bien. ¿Eso lo decía Marcela, lo dice la Biblia? Bueno, la palabra también lo dice. Muy bien, Steven, muy bien, sí, sí. Porque si no, no estoy quiera preguntarle a Marcela. Bien, sí, la Biblia dice, Daniela va a preguntar. O levantó la mano. No, pastor, Ay, Isabelita, Isabelita. que digo que antes estábamos gobernados por las tinieblas, por la muerte, por Satanás. Pero una vez viene el Señor Jesús, pues nuestra vida es gobernada por Él. O sea, Él reina en nosotros. Eso es también lo que significa el reino de los cielos. Muy bien. O sea, no es el reino de esta tierra, sino es el reino directamente de Dios sobre la vida del hombre. Y no es un reino de oscuridad ni de tinieblas, es un reino de una gran luz. Bien. Ahora, dice versículo 18. Aquí nos está mostrando también otra cosa que Mateo quiere que sepamos. ¿Cuál es, Yair? Que sepamos que Sí. Jesús andaba junto al mar de Galilea. Sí. ¿Y qué más hizo? ¿Qué hizo Vio a aquí al mar? dos hermanos pescando, Andrés y Pedro. ¿Está viendo el atardecer Jesús? Dice que vio a dos hermanos, a Simón y a Pedro pescando, echando la red en el mar. Sí. Muy bien. Vio a dos hermanos. ¿Cuántos de ustedes han pescado? ¿No? ¿Ninguno ha pescado? Con un billete de 20,000. Yo sí he pescado. Sí, Bien, pastor. eso. Pero nosotros hemos pescado como una actividad recreativa, pero aquí dice que como es, aquí dice la Biblia, otra vez, por favor, como entretenimiento, ¿sí? Pero ellos se dedicaban a que ellos eran pescadores profesionales, o sea, quiere decir esto que ellos vivían de qué, de la pesca, estaban allí trabajando. Y dice el versículo 19, Yair, ¿qué dice que hicieron? Dice que, que él les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Muy bien, él los vio trabajando y al verlos trabajando les hizo una invitación. ¿Cuál era esa invitación, Yair? Que vinieran en pos de él y él los haría pescadores de hombres. Muy bien, ¿qué significa eso? Que lo siguieran a él, que dejaran todo para seguirlo a él. Sí, muy bien. Y además que Jesús, ¿qué les iba a enseñar? ¿A hacer qué? A ser pescadores de hombres. ¿Usted es pescador de hombres, Yair? Sí, a eso me mandó el Señor. Muy bien. A echar la red. ¿Y cómo se hace esto, Angie? Pues se tira el anzuelo. Sí. No, no, pues predicando lo que Jesús predica, lo mismo, arrepentirse, Sí, muy porque el bien. reino se ha acercado. Muy bien. Angie, ¿quién le predicó la palabra? Pues es que hubieron varias personas, pero yo creería que el pastor John.
luego usted y bueno, así sucesivamente. Bien, bien. A Consuelito también el pastor John le echó la red, ¿cierto? ¿No? Ah, no. ¿Quién, Consuelito? Mi sobrino. Mi Su sobrino es sobrino. el primero que se convirtió a Cristo en la familia y como es el más cercano, pues él empezó también a predicarle a mi hermana y luego ellos dos a mí, pero en especial mi sobrino. Muy bien. A Iván, quién le predicó la palabra? Un amigo que se llamaba Jonathan. Se Jonathan, llama, bien. pero está bien. Se llama. Muy bien, muy bien. Entonces, así podemos entender qué es lo que significa pescadores de hombres, recordando que es a través de la palabra de Jesús que les anunciamos el reino de los cielos, que les anunciamos la salvación, y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Iba allí por la orilla del mar, los llamó, los vio, los llamó, ¿y qué hicieron ellos, Steven? ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Qué hicieron Pedro y Andrés? Andrés y Pedro. Pues aquí dice que 18, ¿verdad? 20. Dice, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Muy bien. ¿Cómo le parece esa respuesta al llamado de Jesús? Pues, no sé, como para mí extraña. Sí, porque Porque dice que dejándolo, o sea, que fue al instante, ¿sí? Y le siguieron. Pues rara porque, no sé, creo que varias personas no lo hacen al instante, ¿sí? Digamos, yo cuando recién conocí el bien. Evangelio, no lo hice al instante. Sí, bien. Sí, señor. Eso es lo curioso. ¿Por qué creen que ellos, Jennifer, porque ellos respondieron al llamado de Jesús al instante? No, pues la verdad yo no sé. Bien. Pues nunca, no sé, nunca. Sí había pensado en eso, pero no he encontrado un texto en donde diga por qué ellos eran así tan bonitos. Ah, sí. Porque fueron tan receptivos que a alguien se le ocurre por qué a Raúl, a ¿Puedo decir Marcela, algo? a María. Claro. No sé si tenga que ver, pero en el libro de Juan, uno de los discípulos le dice a su hermano que hemos hallado al Cristo. No sé si eso tenga que ver en que eran como muy obedientes o creían, o sea, o dejaban todo al instante y seguían a Jesús. Eso, entonces, sí, Steven, exactamente, Juan, Andrés, fue el primero que escuchó hablar de Jesús y luego fue y le contó a su hermano Pedro. Y después fueron y le contaron a Santiago, y Santiago, ay sí, mentiras, a Felipe, y Felipe fue y le contó a Natanael. ¿Y qué era lo que decían? Hemos encontrado de quien hablaron las escrituras. Ellos, todos los judíos estaban esperando la aparición de este hombre. ¿De quién? Del Salvador, del Mesías, del que había sido elegido para rescatarlos, para darle libertad. Pero aunque ellos reconocieron, mire lo que dijo ahorita Steven, lo curioso es que ellos al instante dejaron que sus redes, dejaron su trabajo, dejaron lo que estaban haciendo y decidieron aceptar que ¿qué les estaba ofreciendo Jesús, Milet? Que los iba a hacer pescadores de hombres. Muy bien. Eso es una invitación fácil o difícil, Milet. ¿Es algo fácil de hacer o no? Es difícil, pero es chévere.
Eso. Y que directamente Jesús los iba a entrenar y los iba a hacer que ellos llegaran a ser pescadores de hombres. Pastor, Dice, sí, Juan. perdón, a mí se me ocurre digamos que algo del por qué ellos decidieron seguirlo al instante. Y es precisamente porque, como lo mencionó ahorita Juan, cita que ellos hablaron de que conocían las escrituras y hallaron de quienes habían hablado de las escrituras. Entonces, al conocer las escrituras, es muy probable que conocieran el texto que está citando Mateo de Isaías, que tierra de Zabulón y de Neftalí. Entonces, eso y la predicación de Jesús también la pudieron haber escuchado. ¿Cuál era esa predicación? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esa predicación pues está hablando de esa luz, de esa gran luz, y al ver que esa persona que está llevando esa predicación se les acerca a hacerles esa invitación y conocer las escrituras, pues ellos sí creyeron y por eso decidieron hacerlo. Muy bien, Juan, buen punto. Ángela. Aquí también encontré en Lucas 5, 5:5, cuando cuando llegó Jesús a predicarles a Pedro y a Andrés, estaban pescando y no sacaban ningún pez. Entonces aquí hace un milagro el Señor sacando muchos peces. Y Pedro le cayó en rodillas. En el versículo 8 dice, viendo en esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces no sé si también este milagro hizo que Pedro se diera cuenta que era el Mesías. Sí, muy bien. Que el que les estaba hablando era alguien poderoso. Muy bien. ¿Quién iba a hablar hace un momento? Iván. Sí. Y además que de lo que habían dicho en Juan es que dice que Andrés, el hermano de Simón, era uno de los que había oído a Juan el Bautista. Entonces también tenía ese conocimiento de que él era el Cristo, porque Juan lo estaba reconociendo, lo estaba anunciando, o sea, estaba dando testimonio, estaba dándoles a conocer que él era. Entonces ya tenían como esa información previa a lo que habían escuchado la predicación de Juan y ya la tenían allí. Muy bien, Iván. ¿Y qué era lo que había dicho Juan de Jesús? Que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, exactamente, que Él es el más poderoso, que Él los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, que sobre Él reposaba el Espíritu de Dios. Y miren, o sea, uniendo todo esto a lo que ya vimos, que ¿dónde vivía Pedro? Ya le doy la palabra a Jennifer. ¿Dónde vivía Pedro y Juan y Andrés? Luz, ¿dónde vivía Pedro, Juan, Andrés, Simón? Simón, que es el mismo Pedro. A la orilla del mar. Muy bien. ¿Y cómo se llamaba? Mateo nos dice los nombres. Tierra de Zabulón y... Muy bien, y de Neftalí. Así es. Eso. Y describe que esa región era ¿cómo? De gentiles, tierra de gentiles. Sí. Pero y también dice que era ¿qué? Era, yo lo escribí acá, se me olvidó. Tierra de oscuridad. Exactamente, región de muerte. Entonces, ellos ¿cómo se sentían con respecto? ¿Cómo se sentiría una persona que habita en Galilea de los Gentiles con respecto a Jerusalén, que es donde está el templo? ¿Cómo se siente? Pastor, yo pienso que pues eran personas que no se sentían como dignas, que se podían sentir estigmatizadas. Sí. Se sentían apartadas, alejadas por Jesús. Muy bien. ¿Qué iba a decir Luz?
Es que como ellos no conocían de Jesús, estaban en la oscuridad, entonces pues no podrían diferenciar o no ni siquiera podían reconocer. Aunque ellos sí conocían la palabra, porque todos los judíos, todos, a la edad de 13 años, realizan una celebración que es el Bar Mitzvah, donde recitan la palabra de Dios. O sea, todos los judíos son enseñados, instruidos en la palabra del Señor. Entonces no Pero reconocían. Exacto, ellos al estar alejados de Dios, al dedicarse a los negocios, a su obra, y la Biblia lo dice, era región asentada en sombra de muerte, en gran tiniebla, luz le resplandeció. O sea que, no le, como decía ahorita Juan, ellos con respecto a Jerusalén, pues podrían sentirse más impuros, más pecadores, más. Pero Jesús fue hasta ellos y les anunció la palabra. Jennifer. Estaba pensando, es que de pronto no fue por la predicación ni por, digamos, encajar las escrituras, porque de todas formas los fariseos también conocían mucho las escrituras, algunos escribas, muchas personas las conocían, muchas personas escucharon también la predicación de Jesús, incluso muchos más fariseos, porque siempre estaban detrás de Jesús. Pero entonces creería yo que era más por lo que decía ahorita el pastor, porque el mismo Jesús ya sabía a cuáles 12 se iba a acercar. Entonces, pues algo sí debían tener de especial, que les resplandeció inmediatamente la luz. Eso era. Ah, bien, Jennifer. Danielita. Pastor, pues que Es mi mamá otra vez. pensamos que es también por la humildad, porque digamos que los fariseos tenían tanto conocimiento, pero no eran humildes. De pronto los discípulos eran personas que no tenían una posición tan alta, pero conocían las escrituras y fueron más humildes al escuchar la palabra y al recibirla. Bien, sí, eso tiene mucho que ver. Ser humildes ante la palabra. Rafael y Luz. Pastor, pues yo estaba meditando ahorita en la pregunta que usted hizo de por qué los discípulos, o por lo menos los que refiere acá el texto, apenas escucharon a Jesús, salieron en pos de él. Entonces, yo estaba pensando que Jesús a lo largo de su ministerio se caracteriza por ser alguien que rompe el paradigma, rompe la estructura, rompe con la tradición. Entonces, y Jesús acá lo hace, iniciando su ministerio, lo hace porque ellos eran, pues primero eran, como lo estamos viendo, de tierra de sombra, de muerte, de oscuridad. Y entonces, pues yo creo que ni ellos mismos esperaban que fuera donde ellos, como también les pasó a los escribas y a los fariseos. Y ellos tenían una labor que no es una labor fácil. Ellos tenían que muchas veces trasnochar, tenían que muchas veces remendar sus redes, y muchas veces pasaban la noche y no pescaban mucho. Y llega Jesús y les dice: síganme que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y esto, pues, como que venga, no es fácil pescar pescados, ahora vamos a pescar hombres. Pues, caminamos a ver qué es lo que va a pasar. O sea, Jesús siempre confronta al hombre, y más en este tiempo en su ministerio, y este es el primer ejemplo de su ministerio. Sí, señor. Muy bien, Rafa. Es correcto. El Señor está llamando a estos hombres y a ser pescadores, y no fue algo fácil. Y ellos respondieron precisamente, ¿dónde Jesús debía haber escogido a sus seguidores? Según la tradición, Raúl. ¿Dónde Jesús debió haber escogido a sus discípulos? Pues decía la palabra que iba a venir a su pueblo, ¿no?
Exacto. ¿Y quién eran los más calificados para ser seguidores de Jesús? Pueblo de Israel, supuestamente Eso, los fariseos. exactamente, pero Jesús escogió algún fariseo, Raúl, No, algún escriba. depende. No. No, ¿por qué? Estos 12 no. Es que miren lo que está haciendo, lo que dijo Rafael ahorita es muy importante. Jesús no fue a buscar a sus seguidores ¿a dónde? Al templo, sino fue a buscarlos ¿en dónde? En las tinieblas. Muy bien, a la región de sombra de muerte. Y no los vino a buscar a los más calificados, a los más santos, a los que tenían mejor reputación ante los hombres, sino los vino y los buscó en donde eran pescadores. Pero mire también en el llamado que hace el Señor a estos hombres, dice que ellos al escuchar las palabras de Jesús, ¿qué hicieron? Consuelito, ¿qué hicieron ellos? ¿Me repite la pregunta, por favor? Cuando escucharon el llamado del Señor, ¿qué hicieron estos Andrés, Simón, Juan y Jacobo? Acá dice de Andrés y de Simón, dice ellos entonces dejando al instante las redes, les siguieron. Y ya cuando se encontraron con Jacob, con Zebedeo, también las dejaron al instante. Sí. Ahí en el 22 dice. Sí, muy bien. Algo que quería adicionar, aunque es muy similar a lo que ya habían dicho, es que me imagino que también Andrés y Pedro siguieron a Jesús, porque cuando uno lee Juan, ve que Andrés pasó una noche con Jesús. Y pues Jesús evidentemente en esa noche le había abierto las escrituras y mostrado que él era el Cristo. Entonces, hay algo que también pensaba, y es que pensando, por ejemplo, en mi sobrino, cuando él me empezó a hablar del Señor, mi sobrino es una persona de confiar. ¿A qué me refiero? Que si nosotros también tenemos un buen ejemplo, digámoslo así, podemos hablar del Señor y las personas es más probable que nos crean, ¿no? Aunque sé que todos en un principio no podrían decir, no, pero este tan malvado que era. Pero cuando uno empieza a hablar del Señor y habla con autoridad y con conocimiento, otros se van a acercar de manera más fácil. Muy bien. Muy bien, Consuelito. ¿Quién va a ir a llevarle la palabra a los que están en región de sombra de muerte y de oscuridad? ¿Quiénes son los llamados? Los que estamos en luz. Muy bien, Milet. Exactamente. Pero para poder ir a realizar esa labor, ¿qué debemos hacer, Andrés o Xiomara? ¿Cómo era la pregunta para poder ir a llevar esto? Esa luz, la palabra del Señor, a los que están en sombra de muerte, ¿qué debemos hacer? Ir al llamado. Sí, ellos escucharon el llamado de Jesús. ¿Y qué hicieron, Andrés? Al instante lo siguieron. Debemos seguir. Sí, pero ellos ¿a qué se dedicaban? Pescar. Muy bien. ¿Y qué dice que hicieron con las redes? No las dejaron aparte, dejaron todo lo que estaban haciendo, incluso al papá, y se fueron a seguir a Jesús. Bien, y mire, eso lo hizo Andrés y Simón. Uy, este es de quién este número es de Martín. Bueno, Andrés y Simón dejaron las redes, pero Jacobo y Juan, ¿qué dejaron? Jacobo y Juan, ¿qué dejaron? A su Dejaron papá. la barca. La barca, dejaron las redes y dejaron a su padre. A su padre. ¿Eso qué nos enseña? Que para poder predicar el evangelio tenemos que dejar de trabajar. Más cualquier trabajo, cualquier persona. Más duro, Andrés, más duro, por favor.
debemos darle la importancia. En este caso nos enseña que es más importante que nuestro trabajo y que la misma familia. Sí, ¿y por qué no menciona que a Simón y a Andrés le tuvieron que dejar al papá? Porque no estaban con ellos en ese momento, ¿no? Bien, porque también cada uno de nosotros tiene algo que dejar que es importante. No quiere decir que abandonarlo, pero sí hay que hacerlo, darle la prioridad al mensaje y al servicio al cual Dios nos está llamando. No quiere decir esto que dejemos de trabajar, que nos olvidemos de la familia, no. Pero sí significa que Jesús llamó ¿a quién? A los que están más desocupados del pueblo. ¿A quiénes llamó Jesús, Marcelita? En este instante, Sí. pues en este instante llama a los pescadores. Muy bien, ¿y ellos estaban desocupados sin nada que hacer? No, porque estaban trabajando. Exacto. O sea que a mí me ha pasado, yo a veces digo, no, pero ¿para qué lo molesto? ¿Para qué le digo, le hablo de Jesús? Están trabajando, están allá ocupados, no va a tener tiempo, ¿cierto? Mírelo cómo se está esforzando. Y yo puedo pensar y poner esa excusa, pero Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús, Marcelita? A ellos sí les anunció, no se puso a pensar, ay, pobrecitos están trabajando, les va a dañar la pesca, no, él anunció. Exactamente. Exactamente. Y ellos inmediatamente respondieron. Lo dejaron todo, lo dejaron. Cada uno de nosotros tiene que dejar algo para seguir al Señor. ¿Hay algo que es más importante en la vida de una persona? Que al momento de conocer a Jesús, debe dejarlo. Dice... Pastor, Sí, que mi mami quiere decir algo. digan. No, pues que también Mateo es publicano y también dejó todo y siguió a Jesús. Y también ¿Quién? está Mateo. Mateo, y también estaba trabajando y dejó todo. Sí, señor. O sea que esa característica es solamente de algunos. No, señor, de los que decidieron seguir a Jesús, lo hicieron así. Muy bien. ¿Y de nosotros, Juan, también debe ser una característica? Claro. Es por eso que hablaban hace un momento, Steven lo dijo, que a veces a uno le cuesta y es difícil, pero la verdad, y pues no sé, yo lo digo personalmente, a mí me ocurrió muy así. Yo al principio, pues, seguía a Jesús, pero como a mi manera. Iba nomás al culto, y bueno, como que sí buscaba involucrarme en la iglesia, pero no, como no de lleno. Y realmente de un tiempo para acá, siento que ahora sí estoy siguiendo a Jesús. Muy bien. ¿Y por qué, Juan? Porque ahora sí. Pues porque precisamente Él quiere que uno haga esto de anunciar la palabra, de ser pescador, ¿sí? Él los llamó a eso, a ser pescadores de hombres. Y antes yo no predicaba, no llevaba la buena noticia a otros, sino que solo como precisamente lo que hablaban ahorita, me daba cosa que de pronto estaba ocupado, que no me va a poner atención, o algún temor de que yo no iba a poder llevar la palabra. Y pues sí estaban otros ministerios, pero digamos que sirviendo de pronto solo como colaborador, como mujer, pero no llevaba la palabra, ¿sí? Ese es un servicio muy importante, el ser ujier es muy importante y hacer las cosas en la iglesia es muy importante, pero Dios no quiere
también quiere que nosotros llevemos la palabra y seamos pescadores de hombres. Entonces, por eso es que en ese momento, ahora sí digo que estoy siguiendo a Jesús. Muy bien. O sea que ya no hay nada más importante para usted que Jesús. Jesús es ahora el primero. Así es, y creo que ya lo había Muy bien. mencionado en otra sesión, desde el año pasado que fuimos a Estados Unidos y estuvimos allá, nos empezamos a predicar la palabra y me di cuenta que no es más importante ni mi estudio, ni los títulos que he podido lograr o el trabajo que podía tener. Lo más feliz que pude estar allá fue llevando la palabra y cuando volvimos, pues seguimos llevando la palabra. Ya un año, ¿no? Sí. Ya un año Sí, con la gente de Estados Unidos. muy bien. Y Dios ha ido ahí obrando poderosamente. Danielita e Isabel. Pastor, lo que quería aportar es que antes de conocer al Señor Jesús hay varias cosas que ocupan el primer lugar en nuestra vida. Pero una vez el Señor empieza a ocupar el primer lugar, pues esas otras cosas ya pasan a un segundo plano. Entonces son las que debemos dejar de lado. Sí, muy bien. Ahora toda nuestra vida está consagrada al Señor, a su obra. Y nada, o sea, aquí ellos lo dejaron todo dándonos a entender de que nada les impedía ahora anunciar el Evangelio, anunciar el mensaje de salvación. Muy bien, ya aquí Mateo nos muestra que Jesús llama a 4 personas a que lo sigan, ellos lo dejan todo e inmediatamente Mateo pasa a contarnos, versículo 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, una sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos a estudiar la palabra. Ellos no se reunían en el templo, sino en un lugar que estaba cerca del templo. Se reunían allí todos los sábados y allí estudiaban las escrituras. Y dice que Jesús recorrió solo una parte de Galilea, sino toda Galilea. ¿Y qué hacía allí en esa región? Enseñaba, predicaba y además de todo eso, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice que entonces la fama de Jesús se difundió por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bien, ya tenemos claro lo que está diciendo aquí esta porción, ¿cierto? Nos está hablando de Jesús, dónde predicó, a quienes llamó a que le sirvieran y qué sucedió después, que él comenzó a predicar en toda Galilea y no solamente, sino manifestó el poder de Dios, trayendo sanidad sobre las dolencias, sobre las enfermedades. Dice que a Jesús le traían. Eso quiere decir que siempre las personas van a conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque hay otros que los llevan. Por eso Jesús le dijo a Mateo, a Simón y a Juan y a Andrés que los iba a hacer pescadores de hombres. O sea, que iban a traerlos, los iban a sacar y los iban a traer a Jesús. Los iban a sacar del mundo y los iban a traer a Jesús. Bien, ya teniendo claro esto, ahora, ¿cuál será esta porción? Nos está mostrando cuál es el atributo de Dios en esta porción. Marcela está levantando la mano. Marcelita. Que él es el pescador. ¿El pescador? Uh-huh. Bien. Y si hablo de que habla del hombre, pues que el hombre necesita ser pescado por él.
El hombre es un pescado. Es un pez. En forma de metáfora, sí. Bien, muy bien, muy bien. Danielita, Isabel, María. Que Él es vida y es luz. El Es hombre. vida. Sí, Aquí, muy bien. ay, perdón. María y después aquí Estefania. ¿Listo? Pastor, es que tengo una pregunta. Qué pena. Claro, Olga. No, tranquila. ¿Qué es lunático? Bien, ¿qué es lunático? ¿Alguien sabe qué es lunático? ¿No? Lo que sabemos es que Jesús lo sana. Es un loco. No, yo sé que es lunático, yo sí sé. Pero, ¿alguien sabe qué es lunático? Pues no sé si... Pastor, yo entiendo que son las personas que tienen alguna tipo de afección mental y que se exacerba cuando sale la luna. Entonces, por eso les decían lunáticos. Sí. Es un loco. Sí, es parecido. Es que cuando hay personas, como la luna ejerce fuerza sobre la Tierra, ella ejerce un tipo, es que no quiero decir mentiras, pero sí la luna tiene influencia sobre la Tierra. Entonces, cuando hay luna llena, entonces esto afecta. Inclusive eso lo podemos ver en las mareas. Las mareas suben. Entonces, hay personas que cuando hay luna llena, se les duele la cabeza. Y lo que dice Isabelita, se enloquecen. Les causa presión sobre la mente, sobre el cerebro. Y pierden la cordura y hablan cosas que no son, se desmayan. Esos son los lunáticos, o sea, los que les afecta la fuerza de la luna. En las otras versiones dice que epilépticos. Ah, bueno, sí, ahí sí no, yo no revisé otras. Gracias, Andrés. Sí. O sea, de todas maneras tiene que ver con una enfermedad que hay en la mente. Porque la epilepsia es una falla en las conexiones de la cabeza. Rafael. Iba Stephanie, perdón. Ah, perdón, sí. Qué pena. Aquí Stephanie primero. entre los tres estábamos hablando y concluíamos que de pronto los atributos de Dios podrían ser luz, y estamos de acuerdo ahí con Daniela e Isabel, y que también maestro, decíamos, porque pues él les iba a enseñar, ¿no? A cómo ser pescadores de hombres. Muy bien. Luz, ahora sí. Pastor, yo digo que el atributo de Dios es salvador y es luz. Y por ende, el hombre está perdido y está en oscuridad. Sí, muy bien. Bien, ¿alguien más tiene? Carolina. Pues yo creo que el atributo de Dios en esta porción es que Dios llama. Bien. Sí. Bueno, entonces, como tenemos tantas opiniones, ¿alguien más? Consuelito, ¿tiene más? Angelita escribió que es luz Entonces, resplandeciente. muy bien, Luz, sí. Algo que nos está mostrando esta porción de Dios, que es sobre qué está girando, sobre la idea de que Jesús vino, fue a predicar a los que están en la región de sombra de muerte, de oscuridad, que luego de predicar y anunciar el reino de los cielos, llamó a unos hombres, a 4 a que lo siguieran, y luego fue y predicó las buenas noticias, el evangelio, a toda esta región, a toda Galilea, y que su fama creció mucho y comenzaron a atraerles a todas las personas enfermas con dolencias de todos los lugares. Y aquí nos está mostrando que
Dios, el versículo 15, el versículo 16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y está mostrando, pues podemos ver varias cosas. Primero, que Dios cumple su palabra, pero también que Dios es la luz que está alumbrando en medio de la sombra de muerte, en medio de la gran oscuridad. Él es el Señor. Y al alumbrar, pues nos está llamando a seguirle. Entonces, porque todo lo que dijeron tiene que ver con las acciones y con lo que Jesús hizo aquí mientras que estaba en la tierra, pero a lo principal que está escribiendo aquí es la gran oscuridad en la que están los hombres. Hay algo que es importante, es que el Señor está llamando, sí, también al ministerio, y cuando aparece la luz, pues uno, ¿qué debe hacer? Pues acercarse a esa luz verdadera. Entonces, si Dios es la luz, el hombre está en tinieblas, está en oscuridad. ¿Cuál sería el propósito del Espíritu Santo? ¿No abandonaron? Estamos escribiendo. Ok. Pastor, que pues debemos reconocer que estábamos en tinieblas y que la fuente de vida es el Señor Jesús. Y así vamos a seguirlo en todo momento al instante, así como hicieron los discípulos, poniéndolo ahí como el primer lugar. Muy bien. Bien, Danielita, sí, debemos dejar esto. Sí, muy bien, Ángela. Ángela escribe que sigamos a Jesús. Ya le leo. Dice, sigamos la luz, quien es Jesús, anunciando su palabra. Muy bien. Muy bien resumido, Ángela. Bis con Ángela. Muy bien. ¿Qué dice Carolina? Sí, coincido en que nos dejemos alumbrar por la luz que es Cristo. Muy bien. Y después de dejarnos alumbrar, ¿qué debemos hacer? Atender al llamado. Bien, muy bien. Muy bien. Sí, o sea, aquí nos está mostrando, si Jesús fue a esta región de sombra de muerte, Jesús se acercó a nosotros, nosotros debemos también ir a anunciarles a los otros. Muy bonito esto. Bien, ¿alguien más tiene otro? Yo estoy de acuerdo con lo que dijeron, pero también me muestra en los últimos 3 versículos es que nosotros debemos seguir mostrando esa fama de Jesús, ¿sí? Muy bien, Steven. Porque desde el versículo 23, si no estoy mal, así, y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos y los sanos. Entonces esa palabra como fama es que esa fama se siga difundiendo, ¿sí?
que, que por la palabra de Jesús, por su nombre, también seremos usados para, para sanar enfermos y todos los que estén dolidos, tanto carnal como espiritualmente. Entonces, a mí me queda pues que sigamos difundiendo esa fama de Jesús, que no es por nosotros, sino es por su nombre. Muy bien, Steven, sí, señor. Nosotros hacemos discípulos de Jesús. El que tiene que ser más conocido no es el hombre, es Jesús. Muy bien, Steven. Sí, señor. Además que Jesús tiene todo el poder, toda la autoridad. Y miren cómo están estas personas. Están afligidas, adoloridas, atormentadas por demonios. Pero allí luz le resplandeció, o sea, dice que Jesús los sanó. Aquí no dice que ni que Juan, ni que Pedro, ni que Jacobo, ni Andrés los sanaron. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos estaban con Jesús. Dice que se los llevaron a Jesús y Jesús los sanó. Nuestra tarea es llevarlos a Jesús, que conozcan a Jesús. Sí. Yair. Señor. ¿Cuál será el propósito del Espíritu Santo? No, coincido ahí, coincido en lo que estaban diciendo ahorita. No tengo nada que agregar ahí. Sigamos. Bueno. Muy bien, muy bien. Martica. Hola, pastor. Hola, Martica. Muy bien. Entonces, si fuéramos a orar en esta noche, ¿por qué deberíamos orar? ¿Yo? Sí. Pues es que como entré más tardecito, pastor, pero pues en lo que alcancé y lo que estoy leyendo acá es que que permitamos que Jesús entre a nuestras vidas, que Él sea nuestra luz y así podernos arrepentir y poder seguirlo a Él y ser librados. Muy bien, Martica. Muy bien. Hay otra cosita que yo quiero que nos quede en el pensamiento es, la mayoría o todos los que estamos aquí, la luz del Evangelio ya nos ha resplandecido. Es decir, ya fuimos sacados de las tinieblas. Ahora el Señor nos está haciendo un llamado para ir a anunciar la buena noticia del reino de los cielos. ¿Qué está impidiendo que nosotros, perdón, no. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo a ese llamado? ¿Cómo lo estamos haciendo? Ahí vimos que Juan, Andrés y Simón dejaron una cosa. Jacobo y Juan dejaron otra. Andrés y Simón dejaron las redes y las barcas, dejaron el negocio y lo siguieron. Pero Juan y Jacobo sí dejaron a su padre, inclusive dejaron a su padre y lo siguieron y siguieron a Jesús. ¿Qué debemos dejar nosotros para seguir a Jesús? ¿A quiénes está llamando el Señor? Miren que algo que a mí me causa curiosidad es que estaba el padre Zebedeo, pero él no llamó al papá, llamó a sus hijos. También nosotros como padres, y si tenemos hijos, estamos dispuestos a que nuestros hijos obedezcan el llamado de Jesús. O queremos que ellos sigan los planes que nosotros le tenemos. Y que debemos ser luz, llevar esa luz. Y miren, no tengamos temor cuando en un grupo, cuando estemos llevando esta palabra, estén enfermos, estén endemoniados, lunáticos, sea la enfermedad que sea. ¿Cuál es nuestra confianza? Que Jesús está ahí. Llevémosle esas personas a Jesús y Jesús obrará. A veces nos podemos cargar en los grupos porque creemos que nosotros somos los que tenemos la solución. No. La solución está en Jesús. Él es el Señor, Él es el Rey. Y como al final nos decía Steven, Él es el que tiene que ser famoso. Él es el que tiene que ser exaltado. Él es el que debe ser reconocido por todas las personas. Para terminar, ¿hay alguien que quiere decir algo más? Pastor, al final entonces el atributo de Dios quedó como la luz que resplandece, ¿sí?
Y la gran luz, sí, señor. La gran luz. Ese atributo, pues, no sé si también puede como por sinónimo ser que Dios es glorioso. Sí, también. La luz uno la relaciona con la parte de la gloria. Obviamente aquí no lo está citando. Sí, pero sí, sí, ahí tiene que ver con la gran luz, Él es glorioso. Sí, Juan. Pero para usar las palabras que están dentro del texto nos está mostrando eso, que el hombre está en tinieblas y que Él es la gran luz que resplandece. Él se acercó a nosotros. Gracias, pastor. Bien. Entonces, ¿alguien más quiere decir algo antes de orar? ¿Cuál sería la palabra clave, pastor? Bien, ¿cuál sería la palabra clave? Sí, se me había olvidado eso. ¿Podría ser el mismo atributo? Luz. Pescadores. Sí. Seguir. Pescador. ¿Quién dijo pescadores? Dani. Yo, pastor. Bien. Seguir. Miren, aquí hay varios verbos que se relacionan. Pescar. ¿Cuál fue la otra que dijeron? Luz. Consuelo, ¿qué dijo? Seguir. La palabra clave es sobre lo que está girando toda esta porción. Es, Jennifer, ¿cuál será la palabra clave? O sea, sí, pescadores me gusta chévere, pero más las que van enfocadas hacia la luz, porque de todas formas él fue el que brilló y después ya ellos fueron pescadores. Muy bien. O sea, hay algo y esta palabra la dijo Carolina al principio y es llamar. Él es la luz y Él nos está llamando hacia Él. Y de ahí en adelante nos llama a qué? Hace un llamado no solamente a venir a Él por una necesidad, sino a servirle. Y nos da una tarea que hacer. Ya los apóstoles les dijo, ustedes van a ir a qué? A traer a otros, a seguirme. Bien. Voy a pedirle el favor a la señora Ana que si nos puede, de acuerdo a lo que aprendimos en esta noche, nos puede hacer la oración y nos despide en oración. Pastor, qué pena es que se tuvo que ausentar un momentito. Bueno. Entonces, Stephanie. Sí, señor. ¿A orar, pastor? Sí, señora. ¿Para despedirnos? Listo. Sí. Listo, pastor. Bueno, oremos. Dios hermoso, te damos muchísimas gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso que nos has dado juntos como hermanos en armonía, compartiendo tu palabra, Señor, aprendiendo cada vez más de ti y clamando a ti, al Espíritu Santo, que nos abra nuestra mente para poder comprender tu palabra, Señor. Te damos gracias por esto que aprendimos el día de hoy, que permitas también que lo llevemos de la forma más limpia y pura a los grupos de estudios que vamos a tener esta semana, para que tú fluyas, Señor, y que sea tu Santo Espíritu en la vida de las personas, que ellos puedan reconocer, Señor, que alejados de ti no son nada, que lejos de ti, Señor, estamos en sombra de muerte, Padre Celestial, de que tú nos has llamado, Padre Celestial, para ser discípulos, para predicar y para ser pescadores de hombres, Señor. Pero primero reconocer de que tú eres la luz del mundo, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque esa luz ha resplandecido en nuestras vidas. Y es a través de esa luz que también nosotros podemos llevarla a los demás y así nos haces pescadores, Señor. Ayúdanos a seguir haciéndolo, Señor, a no detenernos, a dejar padre, madre, a dejar todo lo que sea más importante para ponerte a ti primero como Señor y Dios, Señor. Gracias de verdad te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Padre Santo. Oramos, Padre Celestial, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias al Señor. Que lo dejemos todo y lo sigamos. Él nos ha enseñado a ser pescadores de hombres. Y yo sé que los que estamos aquí, ya a más de una persona le hemos hablado del Señor y han venido y han conocido quién es Jesús. Así que no dejemos a un lado la labor que el Señor nos encomendó. Un abrazo, que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas. Gracias a Carolina y a Iván que nos acompañaron en esta noche. Bienvenidos. Y aquí Muchas estamos todos gracias. los lunes a las 7 de la noche. Un abrazo para todos. Los queremos mucho. Adiós.